¿Cómo defiendes a la gran Armenia? Bueno, pues con un discurso político que se llama irredentismo. Buenos días. Muy buenos días, Luis Soler. Buenos días si nos miráis durante el día, porque ya sabéis que podéis encontrarnos en este canal cuando queráis, en el momento que queráis y cuantas veces queráis, para poder enteraros o saber o aprender, por ejemplo, cosas en torno a Armenia. Tendencias Globales viaja concretamente, virtualmente, hasta un lugar de conflicto. No es que hagamos precisamente turismo, lo que hacemos es ir a poner el ojo en ese tipo de cuestiones que son, de interés, como es el caso que está sucediendo en esa parte que se sitúa al este de Europa y casi podríamos decir al oeste de Asia. Un lugar bastante fronterizo. De hecho, sí. ¿Y por qué es interesante? Digamos que para los europeos, al menos para los europeos, no lo ha sido muchísimo, porque tenemos otros países y otra historia que está mucho más cerca de nosotros. Pero ahora Armenia vuelve a ser noticia y, cómo no, nosotros también en Tendencias Globales debíamos tocar el tema, analizarlo y verlo con profundidad. Y bueno, nuestra recerca por internet, ¿qué es lo que nos ha traído? Pues hemos aprendido que este alto al fuego que está costando muchísimo que se dé del último fin de semana, que no se está cumpliendo y que básicamente era humanitario, la idea era recoger cadáveres y poder hacer intercambio de prisioneros. Nada más. Ni eso han podido respetar. Pues bien, ¿por qué no pueden? Porque no es un conflicto nuevo. Es un conflicto muy, muy arraigado, con muchísima historia, con muchísimos años de atrás. De hecho, algunos de vosotros seguramente no habían ni nacido la primera vez que tuvieron un gran conflicto. Aquí el conflicto, si no voy mal, es ciertamente entre Armenia y Azerbaiyán, que tienen algo que comparten, motivo de ese conflicto tan duradero. Esto me suena muchísimo a lo de Israel y Palestina, ¿no? Sí, en parte sí, porque lo que comparten es territorio y población. Tanto Armenia como Azerbaiyán eran países satélites, dando un poco de contexto, vamos a explicarlo. Eran países satélites que pertenecían a la antigua URSS, a la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Que ahí en los años 20, Stalin, que era muy listo, cuando la URSS se estaba expandiendo, dijo, queremos que todo el mundo acepte nuestras reglas y hagan lo que nosotros decimos. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues bien, dividir fronteras, así de simple. Entonces, ¿qué pasó? Que dibujaron las fronteras, decidieron dónde ponerlas. Entonces tenemos Armenia por un lado y al ladito, su vecino es Azerbaiyán. Hay una región que se llama Nagorno-Karabaj, que resulta que está llena de armenios. Básicamente es una región de armenios. Pero esta región a día de hoy, y desde entonces, pertenece a Azerbaiyán. Lo que hicieron fue crear lo que ellos en ruso llaman, y perdona mi pronunciación porque no sé ruso, oblast, es decir, una región subnacional, lo que nosotros llamamos región o provincia, dentro de Azerbaiyán. De manera que así estos dos países estaban divididos y mientras ellos estuvieran ocupados con sus querellas y con sus problemas, pues no atacaban, digamos, o se quejaban en frente de la URSS. Un buen método, ¿verdad? Parece a priori que sí, pero claro, entre Armenia y Azerbaiyán estamos hablando de que hay como 13 millones de habitantes. El tema, teniendo en cuenta que además viene de largo, no es una pelea de patio de colegio, es una cosa que parece que no tiene fácil solución. Exacto, es un problema muy, muy arraigado, histórico y que además comprende distintas generaciones de personas. De ahí que este tipo de conflictos no sea tan fácil de solucionar. ¿Qué pasa? Que una vez la URSS cae en el 91, pues la gente empieza a decir, uy, que las fronteras que nos impusieron no nos acaban de gustar. Aquí en Europa vivimos, sufrimos y observamos y lo pasamos mal por la gente de Yugoslavia. Entonces, para nosotros quedó un poco desapercibido lo que estaba sucediendo en otros países. Pero Yugoslavia no fue el único, de hecho fue uno más de los conflictos que hubo en los años 90. Y en este caso, pues también hubo el de Armenia y Azerbaiyán, que terminó en el 94.
Fue una guerra como tal porque hubo aproximadamente 30.000 muertos. Y aparte también hubo gente que tuvo que emigrar. ¿Cómo terminó el conflicto en sí? Pues bien, Armenia logró formar un estado autónomo de facto dentro de Azerbaiyán, que es este Nagorno-Karabaj. Pero además, alrededor de Nagorno-Karabaj se quedó 7 distritos, que es territorio que realmente pertenece a Azerbaiyán y que no hay excusa alguna para que se lo quedara Armenia, más que para tener como un cordón sanitario de seguridad alrededor de este nuevo estado creado. Si esta línea era tan listo, el problema es que esta línea no está. ¿Qué nos dicen los libros de teoría política para poder solucionar este tipo de cuestiones? No nos dan la solución, en verdad, pero sí nos explican el por qué se está sucediendo lo que sucede. Yo pensaría, por ejemplo, empecemos a analizar el tema. Si este territorio, que realmente está lleno de gente de Armenia, es un territorio que pertenecía a Armenia y Stalin hizo estos tejemanejes, lo más natural sería que Azerbaiyán dijera, bueno, pues ya que fue, bueno, no muy natural, porque no se lo devolvemos a Armenia, nos evitamos de conflictos y que Armenia nos devuelva los 7 distritos que sí nos pertenecen, creando pues entonces como un cordón que conectara Armenia con el nuevo Estado armenio. Bueno, esto no se está sucediendo. Sí que se dijo en la conferencia de Minsk de los años 90, esas son las bases que se impusieron para poder crear pues, la paz, realmente llevar la paz a estos dos países, pero no se llevaron a cabo. ¿Y por qué? Porque hay 3 características que definen a un Estado: su soberanía, su territorio y su población, siendo la soberanía encima de territorio y población. ¿Qué pasa? Que los Estados, aunque sean iguales dada la soberanía, sí que existe a nivel internacional una jerarquía, donde podemos colocar a los más pequeños, a los más grandes al otro lado, más pobres, más ricos, etc. Entonces, si Azerbaiyán hiciera esto, estaría perdiendo territorio y población, ergo perdería poder, y no se lo podría permitir. Por otro lado, ¿qué pasa? Que esta soberanía, para que realmente se dé, se tiene que establecer una relación. Es decir, que por mucho que uno diga, pues a partir de ahora soy un Estado independiente de facto, como podrían hacer otras regiones de otros países, aquí en Europa, no funciona. Si tus colegas, es decir, los otros países, no te reconocen, no existes. ¿Qué pasa? Que nadie reconoce este Estado de facto, Nagorno-Karabaj, como tal. No lo hace ni Armenia. No es que no lo haga la ONU, es que no lo hace ni Armenia. Por tanto, todo el mundo sigue pensando que este territorio pertenece y es parte de Azerbaiyán. Así que, ¿qué excusa tiene Armenia para hacer lo que está haciendo? ¿Por qué? Bueno, claro, exacto. Porque aquí ambos lados están en un conflicto, se están atacando y de hecho es muy difícil saber quién ha empezado el conflicto y no lo vamos a saber. Así que esto tampoco es muy importante. Da igual quién tire la primera piedra. La cosa está en que cada uno defiende su posición con una ideología, con una política y con un pensamiento, es decir, con un discurso político propio. Armenia habla de la Gran Armenia, que Azerbaiyán habla de los territorios ocupados y que si nadie internacionalmente hace nada por los últimos 30 años, pues lo harán ellos mismos. Es que Armenia habla de defender pues a su Gran Armenia. ¿Cómo defiendes a la Gran Armenia? Bueno, pues con un discurso político que se llama irredentismo, es decir, que un país se mete en lo que sería política doméstica, lo cual no se puede hacer o no se debería hacer por el derecho internacional público, para defender lo que sería gente de su propia etnia o su propia cultura, su propia religión. Es decir, cuando hay gente de tu propia nacionalidad que pertenece a otro estado, pues este primer estado puede ir allí para proteger. Y de esta manera acabas conquiriendo. Es un poco imperialista. De hecho, Armenia no es el primer país ni es la primera vez que se pone en práctica. Un ejemplo histórico. Tenemos a Hitler durante el Tercer Reich aquí en Europa, que con la idea de los alemanes pues se fue expandiendo hasta que terminamos con la Segunda Guerra Mundial. Otros también dirían que esto mismo es lo que hace Rusia, pero no. Aunque pueda parecer de facto que Rusia hace lo mismo, Rusia utiliza un discurso completamente distinto. De hecho, es un discurso propio. ¿Qué discurso? Bien, pues la anexión de Crimea, 2014. Ahí es cuando podríamos ver esas ganas de anexionarse territorios que no le pertenecen. De hecho, Putin dio un discurso, justo terminó esto, diciendo:
¿Sabéis? Los rusos un día nos fuimos a dormir, perteneciendo a la Gran Rusia, a la URSS. Y cuando nos despertamos, estábamos todos desperdigados en distintos países. Esa es la idea. Mientras todos los países se conciben a sí mismos como estados-naciones, la URSS lo hace como imperio-nación. Por lo que tienen el derecho de defender a todos esos rusos que vivan en otros países, aunque no estén dentro de Rusia. El tema es peliagudo y es, en definitiva, un problema territorial. Recuerdo que si repasamos la historia encontraremos alguna página donde nos dice que frente a conflictos largos en el tiempo y como por ejemplo cuando entre Palestina e Israel la cosa se estaba poniendo fea tanto que estaba ya salpicando a Egipto, que ya encontraron una solución, al menos parcial del tema, a partir del cual no se fijaban tanto la línea encima del mapa a nivel territorial, sino en el hecho de qué es lo que querían cada uno de los diferentes bandos que estaban en conflicto. De manera que mientras unos pedían la paz, no querían las armas del enemigo en su casa, en su territorio, los otros reivindicaban ese territorio como propio. Y entonces se hizo se tiró por la línea de medio y entonces se pactó la desmilitarización de ese territorio para convivencia pacífica de unos y otros. Y al menos para lo que es Egipto, en la frontera con el conflicto que había de Palestina e Israel en un tiempo, funcionó. Yo no sé si vaya a ser la misma posibilidad de solucionarlo así, pero lo que sí sé es que pase lo que pase, lo comentaremos aquí en Tendencias Globales, porque nos interesa. Y creemos que la gente que nos ve también, por cierto, que si no os queréis perder este tipo de análisis, lo que tenéis que hacer es suscribiros. Yo me he tomado nota de lo del irredentismo porque lo he aprendido hoy aquí. Lo que vamos a aprender, lo que vamos a hacer es que aprendan los que nos siguen. Gracias, Cristina, y hasta la próxima. Hasta la próxima.